Déjeme compartir por lo menos. ¿Y por qué no me manda el link? ¿Por qué no me manda el link para poder yo retransmitir en mi página? Ya ahorita ya podría compartir en mi página, ya está saliendo ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Virgilio Hernández, quien es un alto dirigente de la Revolución Ciudadana. Vamos a conversar sobre las elecciones que se dieron la semana anterior, también analizar los resultados, ver cómo se proyecta la segunda vuelta electoral, que será el 11 de abril, y la virtual elección del doctor Virgilio Hernández como parlamentario andino. Doctor Virgilio Hernández, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches, buenos días en otras partes del mundo. Buenas tardes. Un gusto poder conversar con usted, Jacinto, a los años. Un gusto poder comunicarnos con los ecuatorianos y ecuatorianas que nos siguen aquí en el Ecuador y en otras partes del mundo. Un abrazo enorme y un gusto poder hablar con usted. ¿Cómo recibieron ustedes el triunfo de Andrés Arauz en la primera vuelta electoral con el 32, casi el 33% de la votación, doctor Virgilio Hernández? Mire, en primer lugar, yo le quiero decir, y lo único que quisiera expresar es mi profundo agradecimiento al pueblo ecuatoriano, un agradecimiento enorme, un agradecimiento en todo el país, en la región de la costa, en la que quedamos en primer lugar en todas las dignidades en las que participamos, y también en el resto del país, en donde tuvimos una importantísima participación. En la gran mayoría de provincias estamos precisamente liderando la intención de voto, tanto en el binomio como en asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, parlamentario andino, de tal manera que la primera reacción, lo primero que le quisiera decir al pueblo ecuatoriano es gracias, un inmenso gracias por su apoyo, por confiar en nosotros, porque a pesar de esta campaña de deslegitimación, a pesar de esta campaña de insultos, a pesar de esta campaña en la que se intentó de forma permanente desprestigiarnos, el pueblo ecuatoriano supo mirar más profundamente y supo también entregarnos su voto, lo cual a nosotros nos compromete. De tal manera que, en primer lugar, quiero agradecer al pueblo ecuatoriano, quiero agradecer al pueblo de Pichincha, en el que las listas de parlamentarios andinos tuvieron una votación importante. De hecho, aquí no nos gana en las listas de parlamentarios andinos, no nos gana la lista de Creo, sino nosotros estamos muy por encima de esa lista, de tal forma que quiero agradecerle al pueblo ecuatoriano por su confianza, por su apoyo y por haber depositado también su voto a favor de la Unión por la Esperanza, listas 1-5. ¿Ustedes pensaban sacar tanta votación con el candidato Andrés Arauz porque él es un candidato nuevo? Decían poco conocido, desconocido, cuando él se lanzó, se postuló a la presidencia, doctor Virgilio Hernández. Mire, nosotros habíamos siempre, cada uno de los días de la campaña, siempre trabajamos con absoluta responsabilidad. Y créame que eso se pudo ver a lo largo y ancho del país, el apoyo, la respuesta que teníamos hacia la candidatura. Y creo que ahora lo que no se analiza, todas las otras candidaturas se han enfocado y plantean que ha sido una novedad la campaña, por ejemplo, del señor Javier Hervas, pero nosotros presentamos un candidato que en el mes de agosto, usted recordará, las fuerzas de los sectores de oposición decían que era un perfecto desconocido, decían que Andrés Arauz era un perfecto desconocido. Sin embargo, ese perfecto desconocido, como señalaban en el mes de agosto, ahora tiene un conocimiento del 95% y acaba de obtener ya casi el 33% de los votos, de tal manera que es una campaña absolutamente exitosa. Y eso se debe al trabajo que se hizo en todo el país, en cada una de las regiones del país, y también, creo yo, a que la ciudadanía se da cuenta que nuestro candidato es la persona que mejor refleja las expectativas de los ecuatorianos y que al mismo tiempo ahora es la persona
que puede tener la capacidad, la preparación para poder sacar adelante el Ecuador en un momento en el que las principales preocupaciones son las económicas. Y yo le diría, tiene también la sensibilidad para no tomar medidas que puedan afectar al pueblo ecuatoriano e incluso señalar algo que en este momento es vital. Tiene la juventud para poder trabajar 20 horas al día. El Ecuador, con seguridad, va a requerir que trabajemos 20 horas al día para poder enfrentar los grandes problemas que tenemos como país. El doctor Vigilio Hernández, ese perfecto desconocido que era en el mes de agosto y hasta octubre, está a pocos días de que gane la elección y sea el presidente de Ecuador. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos, pero ya le digo, nunca anticipamos los resultados antes de jugar el partido. No hacemos como lo que hicieron los dirigentes de la liga, equipo del que además soy hincha, que primero arreglaron el bus, pintaron el bus y después jugaron el partido y ya vio lo que nos pasó. Nos quedamos con un bus que nunca pudo ser utilizado. Nosotros no hacemos eso. Nosotros tenemos ahora la confianza del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano nos ha dado una votación enorme, una votación mayoritaria, casi más ya de 3 millones de votos, pasamos los 3 millones de votos, y por lo tanto lo que ahora nos corresponde es seguir conversando, seguir hablando. Lo que nos corresponde es buscar llegar a todas y cada una de las provincias del país, a las personas que no votaron por Andrés Arauz, ahora con seguridad van a poder conocer de mejor forma, ahora que van a quedar únicamente 2 candidatos, el uno ya es Andrés Arauz, y lo otro ahí están peleando, acordando con el Consejo Nacional Electoral, en este momento están pactando, acordando, los ciudadanos ya vemos solo con admiración lo que hacen, ¿no? Y bueno, eso se explica porque el Consejo Nacional Electoral está dirigido tanto por el movimiento indígena, quien preside el Consejo Nacional Electoral fue legisladora de Pachacutic, está en ese cargo precisamente nominada por la CONAIE, y quien es vicepresidente, en cambio, es nominado por el movimiento Creo, de tal manera que ahora están también ahí en el pacto, en el reparto respecto de un nuevo conteo. Allá ellos, nosotros decimos que ellos lo hagan. Nosotros lo que haremos es, eso sí, exigir que tengamos delegados en cada una de las mesas, no solo para que se respeten los votos nuestros, sino para que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano y efectivamente se puedan contar los votos que el pueblo ecuatoriano entregó para todos y cada uno de los movimientos y partidos políticos. Creo que es lo que en este momento corresponde. Nosotros estamos ya en la segunda vuelta, el pueblo ecuatoriano nos dio una clara votación y ahora le digo, no anticipamos ya una victoria, sino lo que hacemos es trabajar de manera responsable, recorrer el país, realizar reuniones, realizar actividades que le permitan a la ciudadanía, sobre todo, conocer las propuestas. Me parece que en esta segunda vuelta, más allá de votar por un movimiento, más allá de votar movidos por el odio o por los prejuicios, hay que votar por quien mejor pueda responder a los intereses del país. Creo que esas disputas estériles entre correístas y anticorreístas no tienen sentido. Esas disputas motivadas por el odio en este momento no tienen razón de ser. Lo que está en juego es demasiado grande como para poner en riesgo el futuro del país. Por eso creo yo que los ciudadanos tendrán que analizar y ver cada una de las propuestas de los 2 candidatos finalistas y votar por quien más convenga al país. Y yo estoy seguro, estoy absolutamente convencido que esta persona que más conviene al Ecuador, porque tiene capacidad, conocimiento, porque tiene la sensibilidad y también la juventud para poder gobernar el Ecuador, es indudablemente Andrés Arauz. Doctor Vigilio Hernández, ¿cómo ve usted lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral cuando el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez, no acepta que sale tercero y pide que vayan a recontar los votos, todos los votos del Guayas y un montón de provincias? Y luego se reúnen también con el señor Guillermo Lasso y presionan para que se dé esta actuación por parte del Consejo Nacional Electoral.
Vea, como sabía decir en este caso, sí, mi abuelita, allá entre ellos, que hagan lo que les parezca que deben hacer. Creo que es legítimo que haya defensa de los votos. Esto debería hacerse en el marco de la ley, pero ahora han pactado algo que no consta en la ley, que legalmente no podría hacerse, pero como controlan el Consejo Nacional Electoral, así lo han hecho. Y les digo, más allá de nosotros de parecernos extraño, sin embargo, nosotros somos respetuosos de la voluntad ciudadana, nosotros creemos que debe respetarse la voluntad ciudadana, y si ahora han logrado que el Consejo Nacional Electoral, con el apoyo de la OEA, les permita contar todos los votos de la ciudad, no solo de la ciudad de Guayaquil, entiendo que de la provincia del Guayas, y además el 50% de los votos, de de 17 provincias del país. Entonces, estamos hablando de que se van a abrir más o menos unas 20,000 juntas electorales, ¿no? Esto es lo que vamos a tener que vivir en los próximos días, por lo menos 20,000 juntas electorales. Como les he señalado, nosotros creemos que esta situación inédita en el país es provocada lamentablemente por que estos organismos, el Consejo Nacional Electoral, depende en este momento de los partidos que se disputan el segundo lugar, y por ende realizaron declaraciones desacertadas, inoportunas, antes de tener efectivamente tener datos reales que les permitan saber quién estaba en segundo lugar. La presidenta del Consejo Nacional Electoral salió con los resultados del conteo rápido, e incluso considerando que ese conteo rápido estaba por debajo de lo que era el margen de error, pero salió y dijo que quien ganaba, quien pasaba con Andrés Arauz, era el señor Yacu Pérez. A los 5 minutos le respondió el vicepresidente, que es el señor Enrique Pita, y le dijo que eso aún no se podía saber. Y efectivamente, en el transcurso de los días, quien aparece en este momento que iría a la segunda vuelta es el señor Guillermo Lasso, y esto es lo que provocó esta situación, que llevó incluso a situaciones de incertidumbre que se resolvieron con esta decisión, que, como les señalo, es una decisión que no está contemplada en el marco normativo, no está contemplada en el marco legal, pero más allá de eso, nosotros estamos porque se respete la voluntad popular, y lo único que decimos es que acudiremos con cada uno de nuestros militantes para poder mirar las mesas, y en esas mesas ver que se respete la voluntad popular y que efectivamente se le entregue el voto a quien tuvo la confianza de la ciudadanía. Todos los votos de todos los movimientos de los partidos tienen que ser respetados. Sin duda, las autoridades electorales, el organismo que en este momento es el encargado del sufragio, el Consejo Nacional Electoral, ha dado mucho que desear, mucho que desear. Y lo que estamos viviendo precisamente se debe a estas actuaciones y a estas declaraciones inoportunas y apresuradas de quienes son los máximos representantes del Consejo Nacional Electoral. Estamos conversando en vivo este día, esta noche, con el doctor Virgilio Hernández, quien es dirigente de la Revolución Ciudadana. Tengo algunos mensajes, algunas preguntas, doctor Virgilio Hernández. Un mensaje de Daniel Rosero que dice: buenas noches, ¿cuántos asambleístas de UNES llegaron a la asamblea? En este momento nosotros tenemos 49 asambleístas, todavía está en disputa quizá alguno más, y con seguridad vamos a tener el primer bloque, va a ser el primer bloque de la primera mayoría en la Asamblea Nacional. Estamos entre 49, en este momento tenemos 49 asambleístas y todavía falta por definir alguno, por lo tanto, podríamos llegar a ser 50 asambleístas, y en este momento tenemos ya electos 2 parlamentarios andinos, que será Verónica Arias, una joven representante de Loja que fue asambleísta en los 2 periodos anteriores, y adicionalmente también estaré participando en el Parlamento andino
en este caso, yo que fui electo y que estaba también en la lista de parlamentarios andinos. De tal manera que nosotros tendremos, la primera mayoría, tendremos hasta el día de hoy 49 legisladores electos. Vamos a tener representación en las 18 provincias, nosotros vamos a tener representación en 18 de las 24 provincias del país. Vamos a tener además, parecería ser que 6 representantes de la lista nacional, y vamos a tener los 2 representantes por la circunscripción de Europa, de los migrantes de Europa. Vamos a tener 1 por los Estados Unidos y 1 por América Latina. Doctor Virgilio Hernández, con esta votación y como Pierina Correa ganó encabezando la lista de diputados nacionales, ¿ella debería dirigir la próxima Asamblea Nacional? Mire, lo que dice la ley es que los que sean los 3 más votados tendrán que dirigir la sesión inaugural. En esa sesión inaugural tendrá que designarse precisamente a las autoridades de la Asamblea Nacional. Esta reunión se lleva adelante el 14 de mayo. Respecto de lo otro, no hay una norma. No dice nuestra normativa que quien tiene más votos debe dirigir la Asamblea Nacional. Por lo tanto, ese es un tema que le corresponde analizar a los legisladores conjuntamente con la dirección del movimiento y de nuestra alianza. No se ha hecho aún ese análisis, ese es un análisis que tendrá que realizarse, y tienen todos y cada uno de quienes han sido nombrados como asambleístas, quienes han sido elegidos como asambleístas, tienen la posibilidad y el derecho de aspirar. Será una decisión del bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana, que también ahí participarán la dirigencia del movimiento, quien determine cuál es la persona que va a dirigir la Asamblea Nacional en el próximo periodo. Lo único cierto, lo que determina la ley, es que la sesión inaugural tiene que ser dirigido, en este caso, por las personas que hayan obtenido la mayor votación. Entonces, la arquitecta Pierina Correa tendrá que dirigir la sesión inaugural conjuntamente con los representantes, me parece que del movimiento Pachacuti, que entiendo que es el señor Salvador Quispe, que tendrán que dirigir, y creo que no estoy seguro si en tercer lugar está el movimiento Creo o está el movimiento o la Izquierda Democrática. Me parece que Creo. Por lo tanto, tendrán que dirigir las 3 personas la sesión inaugural, y en esa sesión tendrá que designarse las autoridades. No hay norma respecto de que la persona más votada presida la asamblea, por lo tanto, eso es una decisión política, y nuestros compañeros sabrán tomar una decisión oportunamente, considerando la persona que mejor también pueda conducir a la Asamblea Nacional en este momento tan delicado que vive el país. Con lo que usted dice, queda clarito sobre quién puede ser presidente o presidenta de la nueva asamblea, es decir, que cualquier parlamentario que tenga los votos suficientes podrá ser electo presidente o presidenta, doctor Virgilio Hernández. Así es, eso no existe en la ley orgánica de la función legislativa, no existe una disposición respecto de que las personas más votadas tengan que necesariamente presidir la asamblea. Por lo tanto, esto tiene que ser decidido políticamente, tiene que ser una decisión política, y ya oportunamente los legisladores de la Revolución Ciudadana podrán reunirse. Ahora estamos todos empeñados, sobre todo en la organización de la segunda vuelta, y ahora incluso nos va a tocar destinar días para poder también organizar la participación en este proceso de veeduría. Este proceso de veeduría no puede hacerse únicamente con las personas que están disputando el segundo lugar. Nosotros obtuvimos el primer lugar y, por lo tanto, le estamos solicitando al Consejo Nacional Electoral el derecho a participar en cada una de las mesas con veedores, y al mismo tiempo que se permita que todas las fuerzas políticas que quieran poner veedores lo hagan, es su derecho. Eso está establecido por la ley, que pueda haber veedores por cada movimiento, de tal manera que ahora el Consejo Nacional Electoral mal haría en no reconocer esa posibilidad que nace precisamente de la ley. Nos va a tocar destinar tiempo para eso, luego participar activamente en la segunda vuelta, y ya luego habrá tiempo para que los legisladores, conjuntamente con los organismos de dirección de la Revolución Ciudadana, puedan ponerse de acuerdo
para ver cuál es la persona que convenga que pueda dirigir la asamblea. Y como le vuelvo a señalar, todos y cada uno de quienes han sido electos para esa dignidad tienen la posibilidad de ser parte de los organismos de dirección de la Asamblea Nacional. Tengo más preguntas, doctor Virgilio Hernández. Una pregunta de Fabiola Paz que dice: ¿cómo ve usted, Virgilio, las acusaciones a Arauz de parte del fiscal de Colombia? Y sobre el mismo tema también tengo una pregunta de comandante Troya que dice: buenas noches, un saludo al doctor Hernández. Espero que obtenga el cargo de parlamentario andino. Se necesita gente preparada. Estoy bastante preocupada por lo que están tratando de hacer la derecha de Ecuador junto con la derecha de Colombia, utilizando su técnica de inventar y crear pruebas falsas contra Andrés Arauz para sacarlo de la lid electoral, y para eso utilizan a la fiscal general del Estado. Es increíble, mire lo que está pasando. Sinceramente, a mí me preocupa lo que hacen, porque sobre todo uno puede evidenciar que hay una clara directriz política. Yo no creo que la señora fiscal general cometa errores de bulto. Si ella tiene adelante un proceso de indagación previa, esa indagación es reservada. Por lo tanto, al publicitar esta reunión con el fiscal general de Colombia, ella invalidó todo este proceso de investigación, demostró que este proceso de investigación ya no está siendo llevado a través de un mecanismo técnico, jurídico, sino que hay una clara intencionalidad política. Y yo digo que más que una investigación, porque todo el mundo creo que puede suponer que esto es un burdo montaje, ¿no? Es un burdo montaje, además es un libreto ya conocido. Lo mismo decían, ustedes recordarán, de Correa en las elecciones del 2013, exactamente lo mismo. Ahí no se recibía financiamiento del ELN, sino de las FARC. Ahora no es de las FARC, sino es del ELN. Ya esto es increíble, ¿no? Pero con esa noticia falsa, noticia de la que se replicaron varios medios, la fiscal general hace un pedido de información y luego ese pedido de información es respondido de manera inmediata y el propio fiscal general viene acá. Pero ya esta computadora ya fue abierta pues en Colombia, ya se perdió la cadena de custodia, ya se puede haber incluido cualquier cosa. Por lo tanto, esto no es serio. Y me parece que es iluso creer que la señora fiscal general no conoce eso. No, yo creo que ya no le importa. No le importa porque están efectivamente desesperados de manera política y por eso están actuando. ¿Qué es lo que busca? Más allá de una acción legal que ya con todas las actuaciones que han sido públicas, que han sido además con rueda de prensa y con toda la parafernalia, yo creo que lo que buscan es intervenir, participar en la campaña, sembrar la duda, que los ecuatorianos tengan alguna inquietud, que los ecuatorianos tengan preocupaciones. Esto es lo que buscan, intervenir en la campaña electoral. Es realmente lamentable lo que se hace y sí preocupa, porque lo que uno puede ver es que están tratando de incidir en la decisión que democráticamente debe tomar el pueblo ecuatoriano. Y con estas actuaciones, lo único que demuestra es que efectivamente la fiscal general del Estado ha estado también siendo un instrumento para una persecución que no tiene asidero jurídico legal, sino básicamente busca cumplir consignas políticas. Eso es lo lamentable, eso es lo lamentable. Cómo se ha utilizado la justicia para perseguir opositores y para buscar arreglar el escenario electoral en función de una determinada candidatura, la del candidato oficial, la del candidato banquero. Eso es lo que lamentablemente uno puede ver. De tal forma que no creo yo, porque no creo que estos errores jurídicos sean cometidos por la fiscal. Me parece que una persona con la experiencia que tiene la fiscal general, más allá de las notas que obtuvo para asumir su cargo, más allá de este 10/20 que sacó para el cargo, pero no creo yo que cometería errores tan grandes en un proceso de investigación. Yo creo que cualquier persona sabe que esta primera fase de la investigación es una investigación reservada. Por lo tanto, el que haya publicitado, el que haya realizado una publicidad respecto de las actuaciones, más que un interés de investigación jurídico, tiene como objetivo
establecer preocupación, duda, generar incertidumbre en la población ecuatoriana y también, yo diría, es una forma de amenazar indirectamente y de decir, aquí vamos a seguir interviniendo para seguir actuando en contra de, en este caso, quien ha obtenido 3 millones de votos de los ecuatorianos. Es lamentable que las instituciones hayan llegado a un nivel en el que no se respete, no se tenga respeto a las consideraciones jurídico-legales y se actúe por pura consigna política. Creo que la debilidad institucional de este momento, provocada precisamente por la consulta popular de febrero del 2018, que permitió la nominación del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, que fue presidido por el doctor Julio César Trujillo, de triste recordación, nos ha llevado a un caos institucional que en este momento a todos vemos con preocupación. Fíjese, un contralor que actúa y que no ha sido ni posesionado en la asamblea, ni tampoco tiene el acto administrativo que le permite ejercer el cargo. Imagínense lo que genera eso y las consecuencias que eso puede tener para el futuro. Es realmente preocupante. O una fiscal general que está preocupada básicamente de perseguir a los opositores del gobierno antes que mirar la situación de inseguridad tan compleja que se vive en el país. Sí, los organismos electorales, ya creo que poco podemos decir de los organismos electorales. La actuación deplorable del Consejo Nacional Electoral ya da clara muestra de la debilidad institucional que se tiene, de tal manera que en este momento vivimos una fragilidad institucional muy grande y eso también es de los temas que el próximo gobierno necesariamente tiene que atender. No podemos vivir un verdadero proceso democrático con instituciones que se manejan al margen de la ley, al margen de lo que dicen las normas legales, que se manejan por fuera del marco jurídico y que se lo hace de una forma corporativa, patrimonialista. Lo que ha pasado en el Consejo Nacional Electoral, ya le digo más allá que a nosotros eso no nos afecta, nosotros hemos visto ahí, sí, como se suele decir, los toros de lejos, ¿no? Nosotros no tenemos ningún interés, lo dijo Andrés Arauz desde el primer momento, a nosotros nos da absolutamente lo mismo quién pase a la segunda vuelta, eso fue decisión del pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano ya se expresó y simplemente hay que contar los votos, pero a pesar de eso no nos deja de extrañar la forma corporativa, patrimonialista con que se manejan las instituciones del Estado. Si algo es suyo, usted puede hacer con eso que es suyo lo que usted quiera, mientras no tenga afectación a terceros, ¿sí? Usted puede hacer con lo que es suyo lo que crea, siempre y cuando no afecte a terceros. Pero no puede ser que las instituciones del Estado se manejen al margen de la ley, se manejen al margen de lo que dice nuestro marco jurídico. Esto sí es realmente preocupante, ¿no? Pero más allá de eso, le vuelvo a decir, más allá de extrañarnos este manejo corporativo, patrimonialista, manejan como si fuera su Consejo Nacional Electoral. Bueno, es que así es en este momento, el Consejo Nacional Electoral está controlado por esos dos movimientos que son los que están disputándose quién pasa a la segunda vuelta también. Pero esto lo único que demuestra, y por eso hago mi reflexión, es el deterioro institucional que en este momento existe en el país. No se maneja de acuerdo a la Constitución, a la ley, sino a las conveniencias, a los caprichos. Pero en fin, esto es lo que se está pasando en el país y con todo eso tenemos que nosotros seguir en el proceso de preparar la segunda vuelta electoral para poder tener una victoria del pueblo ecuatoriano el 11 de abril. Doctor Virgilio Hernández, por esta actuación de la fiscal y el fiscal de Colombia, la militancia y las personas que votaron por Andrés Arauz están preocupados porque podría haber presiones para que el Consejo Nacional Electoral descalifique al candidato Andrés Arauz. ¿Eso podría pasar o no? Mire, no hay ninguna probabilidad de que esto pase, porque para que esto suceda tendrá que primero ya haberse hecho un examen de los gastos de campaña,
lo cual ni siquiera se presenta. La ley determina unos plazos. Después de que ha concluido el proceso electoral, tiene que liquidarse todo lo que tiene que ver con el gasto electoral. Después, si es que habría alguna inquietud, iría al Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral es el que podría determinar una supuesta descalificación, de tal forma que esto que han señalado además algunos abogados que siempre hacen de corifeo de todas las violaciones institucionales, ya, ¿qué respeto se puede tener uno como jurista, como persona? Indudablemente sí, pero como jurista al señor Ramiro García, ¿qué se puede tener como consideración a sus criterios jurídicos? Ninguno, porque él ya ha señalado esta probabilidad cuando esa probabilidad está por fuera del marco legal. Y mientras dure la campaña electoral, los candidatos, no solo Andrés Arauz, sino todos y cada uno de los candidatos, hasta que no se proclamen los resultados, tienen inmunidad. Por lo tanto, no es que podría dictarse contra ellos alguna medida también cautelar que atente contra su libertad. Esto es completamente absurdo. Son los deseos, es lo que esta gente quiere, es lo que esta gente pretende, ¿sí? Que se violente de manera permanente el marco legal, que se violente de manera permanente los derechos y garantías constitucionales. Pero le vuelvo a decir, más allá de mirar con asombro todo lo que están haciendo, nosotros no tenemos ninguna preocupación porque sabemos que esto es un montaje, esto es nada más y nada menos que un montaje que busca incidir electoralmente. Vea usted que llegaron a realizar un supuesto video, ¿no? Un video que supuestamente era filmado en las selvas colombianas y ya un experto, un científico que precisamente conoce de aves, ya ha señalado que esa ave solo existe en el norte del Perú y en el sur del Ecuador, y que por lo tanto es imposible que este lugar sea la selva de Colombia. Es decir, es un montaje. Y le digo, me preocupa a mí que quienes están atrás de todo esto no sean capaces de ver que estas preocupaciones y todas estas cosas le tienen al pueblo ecuatoriano precisamente decepcionado de quienes hacen política y le tiene decepcionado de los políticos que se inventan todas estas clases de cosas al margen de las preocupaciones de los ecuatorianos. Las preocupaciones de los ecuatorianos en este momento son otras. Las preocupaciones de los ecuatorianos tienen que ver con el tema de la reactivación productiva, con el tema de la generación de empleo, de atender al agro, de poder disponer de recursos que permitan que se invierta en el agro para tener productos para alimentarnos nosotros, pero también productos para exportar y que de esa manera vengan dólares a la economía. La preocupación de los ecuatorianos está por la salud, por la educación. La preocupación de los ecuatorianos está por quién puede tener mejores propuestas en torno al cuidado del ambiente y de los recursos naturales, de tal manera que esos recursos naturales puedan servir a esta generación, pero también a las futuras generaciones. Esas son las principales preocupaciones de los ecuatorianos. No estos pactos, estos acuerdos a espaldas de la ley, a espaldas del pueblo ecuatoriano, entre las organizaciones que manejan el Consejo Nacional Electoral. Esto realmente al pueblo ecuatoriano no está entre sus preocupaciones. Vemos de alguna manera como testigos y decimos, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Sí? Sin embargo, esto es precisamente lo que nos llevan a hacer, a esto nos han llevado y todo lo que vivimos es parte precisamente de la debilidad institucional que en este momento vive el Ecuador y que se vive precisamente porque todas estas autoridades fueron elegidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, de triste recordación para el país. Doctor Virgilio Hernández, tengo más preguntas. Una pregunta del doctor Germán Andrés Guerrero que dice: la mayor preocupación es que la Revolución Ciudadana no ha presentado un plan de salud claro. En su página apenas presentan 2 diapositivas y una lámina con fechas de vacunación. También dice que sería importante que planteen mesas técnicas donde expertos puedan opinar sobre las directrices que el futuro gobierno deba plasmar. Me parece que
efectivamente todos los aportes son bienvenidos. En este momento lo que ha señalado Andrés Arauz de manera reiterativa es llevar adelante un plan nacional de vacunación. Me parece que indudablemente esa es una prioridad en el año 2021 y con seguridad en el año 2022, vacunar a los ecuatorianos y ecuatorianas para que de esa manera también se preserve su salud. Pero le digo al doctor que todos los aportes son absolutamente bienvenidos y sin duda la salud pública es parte de nuestro plan de gobierno, del plan que consta en el Consejo Nacional Electoral, pero siempre puede ser enriquecido, de tal manera que más bien todos los aportes que podría haber para poder desarrollar una propuesta integral de fortalecimiento de la salud pública, siempre es bienvenido. Doctor Virgilio Hernández, tengo otra pregunta de Fabiola Paz que dice, Arauz lo primero que tiene que hacer es vacunar a todos para que se reactive la economía del país. Mire, ya en esto también Andrés Arauz ha planteado una propuesta muy clara de reactivación económica. Lo fundamental es que efectivamente vuelva a haber dinero en la economía ecuatoriana. Lo fundamental es que se vuelvan a generar empleos y él ha presentado una propuesta para generar 850,000 empleos en los próximos 3 años. Propuesta sustentada, propuesta con cifras, con datos, de tal manera que hay precisamente capacidad, conocimiento, experiencia por parte de Andrés Arauz. Hay todo un plan que nos permita reactivar la producción, sobre todo poder impulsar la economía, apoyando a los pequeños y a los microproductores y de esa manera también contribuir en la generación de empleo. Hay una propuesta sobre eso, ya varias veces ha mencionado Andrés Arauz, la propuesta para reactivar la economía y también para generar en los próximos 3 años 850,000 empleos. Tengo más mensajes, un mensaje de Zoraida Mera que dice, abrazos, querido Virgilio. Un abrazo también para Zoraida, un abrazo para muchas de las personas que nos ven en este momento y que nos saludan. También reiterarles mi reconocimiento, mi saludo, mi agradecimiento. Gracias a todos y cada uno de ustedes es que ha podido mantenerse la Revolución Ciudadana y gracias a todos y cada uno de ustedes es que hemos obtenido esta votación tan importante y significativa que ahora solo nos compromete más. Nos compromete para que en la segunda vuelta se pueda generar un mayor debate. Y creo que esta es ya, digamos, una obligación cívica, que todas aquellas personas puedan promover ese debate en su familia, puedan promover ese debate en su grupo de amigos, puedan promover su debate en la manzana, en el barrio, en la cooperativa, en la comunidad, para que la próxima elección no sea una elección motivada por el odio, no sea una elección motivada por los prejuicios, no sea una elección motivada por lo que dicen los grandes medios de comunicación, sino que se tome una decisión sobre la base de quién tiene mejores propuestas, quién tiene mejores argumentos, quién tiene mayor capacidad para poder resolver los problemas del pueblo, quién tiene también sensibilidad para no tomar medidas que afecten a la mayor parte de la población. De tal manera que le digo a Zoraida y a todas las personas que nos ven que ahora enfrentamos la segunda vuelta electoral y esa segunda vuelta electoral hay que hacerlo como una campaña cívica. Hay que provocar la discusión, el debate, respetuoso siempre, respetuoso siempre. Este es un país en el que debemos aprender a respetar las opiniones diferentes. Si alguien piensa distinto, no tiene por qué ser nuestro enemigo, es realmente parte de los problemas que ha generado el gobierno actual, pensar que quien piensa distinto es un enemigo. No, puede ser un adversario político, puede ser una persona con la que no comparto mis ideas, pero tenemos la posibilidad de escucharnos, tenemos la posibilidad de oírnos, tenemos la posibilidad de plantear argumentos distintos y que eso sirva para tomar una decisión. Vuelvo a señalar, no puede ser que el voto para la segunda vuelta sea motivado por el odio, sea motivado porque es un anticorreísta o porque es correísta. No, no, creo que hay que ir más allá de eso, hay que ir más allá del correísmo y anticorreísmo, hay que ir más allá de los planteamientos ideológicos, mucho más allá de eso. Hay que ver cuáles son las necesidades del país y quién tiene mayor capacidad
para poder enfrentar la crisis sin recargar el peso de esta sobre los hombros del pueblo. Me parece que eso es lo fundamental. De tal manera que tenemos un reto enorme. Todos y cada uno de quienes votamos por Andrés Arauz, ahora nos corresponde poder desarrollar todo un proceso de diálogo en todos los espacios en los que nosotros nos movamos, de tal manera que la votación la tomen los ciudadanos y ciudadanas informados, con conocimiento. No hay aquí, y poco pueden incidir lo que digan los jerarcas de los distintos partidos y movimientos políticos. No, aquí va más allá de eso. Fíjese, y yo lo he reconocido, por ejemplo, que el señor Hervas hizo una campaña interesante, una campaña que motivó la participación de muchos jóvenes le dieron el voto, pero después de hacer una campaña interesante, en 24 horas, si después de terminar las elecciones, hace lo que hacen todos, ir contra Andrés Arauz e ir también al cargamontón. Entonces uno ve y dice, todos estos planteamientos de una nueva política, todos estos planteamientos de que hay que hacer las cosas de manera diferente, duraron solo lo que duró la campaña. Se acabó la campaña y se volvió al insulto, se volvió a la estigmatización. Y por eso los ecuatorianos y ecuatorianas van a tener que tomar una decisión más allá de lo que puedan decir los jerarcas de los partidos. Van a tener que tomar una decisión mirando qué es lo que le conviene al país. Y para eso creo yo que es importantísimo que en el Ecuador se discuta, es importantísimo que en el Ecuador se debata, que en el Ecuador se vea cuál es la mejor alternativa, cuál es la mejor solución. Si es contra el candidato de la banca, ver si es que este candidato puede tener la posibilidad de representar y de entender las angustias que pasa la población ecuatoriana. Si es el otro candidato, ver si es que efectivamente tiene la preparación, el conocimiento para poder enfrentar la crisis. Y creo que eso va a llevar a que se haga un análisis. Las familias tienen que discutir, tienen que conversar. Hay que propiciar la discusión y el debate para que se tome una decisión de forma informada y con convicción de que por quién vamos a votar es la persona que tiene mejores condiciones para poder dirigir al país en una situación tan crítica como la que vive el Ecuador. Tengo más mensajes. Un mensaje de Freddy Rosilio que dice: saludos al doctor Hernández. Si se ratifica la votación de asambleístas del correísmo, en la nueva asamblea se buscará iniciar juicio político a Diana Salazar y buscar su destitución. Mire, yo no puedo anticipar lo que van a hacer los legisladores, más cuando yo no voy a ser un legislador, yo acabo de ser electo, por lo menos así dicen hasta ahora todos los conteos, todas las cifras oficiales para el Parlamento andino. Pero aquí lo que le voy a decir con claridad es que nosotros no estamos para venganzas, nosotros no estamos para revanchas, nosotros no estamos para persecuciones. Habrá que actuar, eso sí, apegados al marco legal, y si es que hay actuaciones por fuera de la ley, la Asamblea Nacional tendrá que fiscalizar, no con dedicatoria a una u otra persona, sino a todos quienes actúen por fuera de sus funciones, actúen incumpliendo la Constitución y la ley. Pero nosotros no venimos por la revancha, no venimos por la venganza, no venimos por buscar en este momento generar más de lo que nosotros mismos hemos vivido. No, me parece que esto no quiere tampoco el pueblo ecuatoriano, que ya el 24 de mayo se vayan con sus odios, con sus venganzas, con sus persecuciones, y lo que se espera es que el próximo gobierno, todas las autoridades, actúen respetando la Constitución y la ley, y la Asamblea Nacional se encargue también de fiscalizar a todos y cada uno de los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones, que no cumplan con lo que está determinado con la Constitución y la ley. Tengo más mensajes. Un mensaje de Daisy Caiza que dice: saludos desde Pastaza, querido Virgilio. Un abrazo enorme, Daisy, un abrazo para Pastaza, un abrazo para la región amazónica, un abrazo para todas y cada una de estas provincias. Un abrazo enorme para ti y para todos los ciudadanos, no solo para aquellos que nos apoyan, sino para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que viven en esta hermosa región de la patria. Otro mensaje de Daniel Rosero que dice: Virgilio, tenemos fe en que Arauz gane las elecciones, pero ojalá se forme un gobierno donde se escucha a todos. Ese fue el error de Correa, solo escuchar a los de la cúpula. Mire,
Yo creo que en el gobierno de Rafael Correa había una importantísima participación. Con seguridad siempre se podía hacer más, con seguridad siempre se pueden hacer las cosas mejor, con seguridad se pudo también haber realizado más cosas, con seguridad existieron límites. Eso nosotros no discutimos, existieron límites, errores que pudimos haber cometido, pero nadie discute que en esos años también en el país se realizaron grandes transformaciones para el país. Ya lo ha dicho Andrés Arauz ha señalado que va a gobernar precisamente escuchando al pueblo ecuatoriano, escuchando a los distintos actores, a los distintos sectores sociales, y creo que esa tiene que ser una tónica, no solo del próximo gobierno de Andrés Arauz, sino de cómo se asume la responsabilidad de asambleísta provincial, de asambleísta nacional o de parlamentario andino. Tener siempre la posibilidad de la mente abierta para no tener dogmatismos, actuar en función de lo que sea más conveniente para el país, tener también los oídos muy atentos a el clamor del pueblo ecuatoriano para poder recoger de manera adecuada sus planteamientos y poder también ayudar a que se puedan resolver los grandes problemas que tenemos en el país. Tengo más mensajes, doctor Virgilio Hernández, un mensaje de segundo Francisco Zarruma que dice: hola, habla de ecuatorianos, ¿por qué solo somos tomados en cuenta para las elecciones y luego existen muchos filtros y en cuestión de empleo para funciones públicas somos excluidos? Mire, yo creo que lo que tenemos que tener conciencia es que no se puede pensar que en el sector público van a caber todas las personas que en este momento necesitan empleo. Esto no es posible. Ya en esto lo ha señalado también Andrés Arauz. La generación de empleo tiene que estar en los otros sectores de la economía, en el sector privado, en el sector comunitario, en todo lo que tiene que ver con emprendimientos personales y familiares. Es imposible pensar que toda la gente que requiere empleo trabaje en el sector público. No, no hay Estado que aguante ni tampoco economía que pueda sostener una cosa así. Lo que hay que empeñarse es en generar las condiciones para que pueda impulsarse y consolidarse los distintos sectores y que esos sectores puedan generar empleo, de tal manera que no se debe tener la expectativa para los cargos públicos, en los cargos públicos, sino más bien en cómo lograr que en el país se redinamice la economía y esto permita la generación de empleo para todos, para todas, fundamentalmente para aquellos que no han podido por varios meses, años, insertarse en el mercado laboral y también para los jóvenes que recién inician su vida laboral. Hay que pensar en eso, hay que pensar, y les vuelvo a decir a los compañeros, compañeras, a los ciudadanos, muchas veces la gente tiene la expectativa de poder tener un trabajo en el sector público, pero si cada uno de los votantes tendría un trabajo en el sector público, prácticamente no habría posibilidad de que se desenvuelva la economía del país. Por lo tanto, nosotros lo que aspiramos es a generar mejores condiciones en la economía ecuatoriana para que se desarrollen los distintos sectores y estos puedan ser los generadores del empleo. Gracias a las personas que están viendo la entrevista, están viendo en varias provincias del país. Tengo un saludo, un mensaje de Harold Escobar que dice: buenas noches, doctor Virgilio, le felicito su lealtad a usted mismo y al pueblo ecuatoriano y al economista Rafael Correa. Denuncio en la provincia de Santa Elena, en Playa Rosada, el presidente Correa con el ejército recuperó el acceso a la playa y abrió el acceso con maquinaria. Hoy nuevamente han cerrado el acceso. También denuncia que en Santa Elena el acuario de Valdivia que hizo el presidente Correa ahora está cerrado al público. Mire, cuántas cosas se han perdido. Cuánto de la obra pública ahora está abandonada, sin mantenimiento, deteriorándose. Esto es increíble porque no son recursos del gobierno actual, no son recursos del presidente Lenín Moreno, son recursos del pueblo ecuatoriano que lamentablemente ahora están desperdiciándose precisamente porque no se mantiene la obra, porque no se mantienen aquellos servicios que estaban abiertos al público y
con esto lo que se está haciendo es efectivamente dejando de lado importantes inversiones que se hicieron en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Vean lo que nos conduce el odio. Por eso les digo que las decisiones que el pueblo debe tomar no pueden ser basadas en el odio, en la venganza, porque el odio nos conduce a esto. El odio nos conduce a dejar abandonadas grandes inversiones y grandes obras que se hizo precisamente en el tiempo de la Revolución Ciudadana. No podemos seguir pensando ni con odio ni con venganza. Hay que ver lo caro que le ha salido al país este odio y precisamente ver que las grandes inversiones que el Ecuador hizo se puedan recuperar en beneficio de todos los ecuatorianos e indudablemente también de quienes habitan en esta hermosa provincia de Santa Elena, a la cual además le agradezco por esa votación tan importante que tuvimos para el binomio, para esa votación que tuvimos también para parlamentarios y las listas nacionales, supera el 40% de los votos válidos. Eso nos va a permitir que tengamos a un gran compañero, un compañero que absolutamente leal, que se quedó en los momentos difíciles, como es Lenin Mera, que además, como él mismo se autodefine, un cholo de la provincia de Santa Elena, ahora nos va a representar en la Asamblea Nacional, de tal manera que un gracias enorme a la provincia de Santa Elena. También nos están viendo en Cotopaxi, desde Latacungo, mensaje de Carlos José que dice: buenas noches, doctor Hernández, la corrupción en este gobierno ha sido clara, traicionaron a la Revolución Ciudadana. ¿Qué harán frente a esto en el nuevo gobierno? Mire, yo ya creo que respondí esa pregunta. Hay que actuar siempre pegados al marco constitucional y legal. Yo lo único que le vuelvo a reiterar es que no va a haber con Andrés Arauz ni desquites, ni venganzas, ni odios. Creo que eso hay que dejarle al gobierno que ya se va, que se lleve todo eso. Nosotros actuaremos en función de los intereses del país y también cuando actúen al margen de la Constitución y la ley, indudablemente habrá que fiscalizar para que puedan rendir cuentas políticamente y si es que hay responsabilidades de otro tipo, también puedan hacerlo. Pero esto habrá que hacerlo pegado al marco legal, respetando el debido proceso y respetando también los derechos y garantías que están establecidos en la Constitución. De tal forma que si hay que fiscalizar, habrá que hacerlo, pero con el debido proceso y siempre respetando los derechos y las garantías que están establecidos en la Constitución. Otro mensaje de Rocío Verduga que dice: felicitaciones, Virgilio, estamos contigo. Gracias a Rocío, entiendo que ahora está fuera del país, vive fuera del país, pero siempre está muy atenta a lo que pasa en nuestro movimiento y también a lo que pasa en el Ecuador. Un saludo enorme, que todos nos cuidemos, que en cualquier parte del Ecuador y del mundo nos cuidemos, porque lo que estamos viviendo todavía no tiene un desenlace y por lo tanto hay que seguir cuidándonos todos. Un abrazo para ti, Rocío. Un mensaje de Glorinia Trevi que dice: ahora es cuando tenemos que unirnos y llevar al triunfo al presidente Arauz. Me parece que esto es efectivamente lo que nos corresponde hacer. Ahora nos toca buscar las condiciones para generar un gobierno de unidad nacional. El gobierno de Andrés Arauz tiene que ser un gobierno de unidad nacional, un gobierno en la que puedan caber todos los sectores sociales, los distintos sectores sociales, los distintos sectores políticos que piensen en el interés del país y también un gobierno que responda y que sea un reflejo de la diversidad que tiene el Ecuador. Un gobierno en el que participen mestizos, un gobierno en el que participen los pueblos y nacionalidades, los pueblos afroecuatorianos, montubios, cholos. Tiene que ser un gobierno de unidad nacional y un gobierno en el que también estén los trabajadores, pero los empresarios honestos que quieran invertir en función de los intereses del país también están convocados a esta gran mesa de unidad. Tengo más mensajes, un mensaje de Omar Cruz que dice: saludos desde Estados Unidos, mis respetos hacia ti, Virgilio. Omar, un gusto, no tenía tiempo sin conocer de ti, qué bueno poder, por lo menos por este medio, saber de ti, espero que puedas estar bien, también es de los ecuatorianos que ha ido estableciéndose ya desde hace varios años allá y siempre viendo por su familia y también por el bienestar del país. Un abrazo enorme para ti, Omar, y aprovecho para también saludar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas
en el exterior. Quiero agradecerles infinitamente porque gracias a ustedes hemos tenido un triunfo significativo. Vamos a tener los 2 asambleístas que representan a la circunscripción de Europa, de Asia, de Europa y Asia, los 2 van a ser de la Revolución Ciudadana, y en los Estados Unidos vamos a tener un representante, y también en la región de América Latina vamos a tener otro representante. Un abrazo enorme a todos los hermanos, hermanas migrantes que también con su esfuerzo ayudan a sostener este país. Un abrazo enorme para ti, Omar, y en tu nombre y a través tuyo también a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que viven precisamente en otras regiones del mundo, pero que ayudan al Ecuador y nunca se han despreocupado de lo que pasa en este país. Sí, tenemos un montón de mensajes, así que le invito al doctor Virgilio Hernández para que luego revise la entrevista y conteste los mensajes de diferentes personas de diferentes sitios del país y el mundo. Quisiera preguntarle cómo va a garantizar el presidente Andrés Arauz, en caso de ser electo, que en este país se genere el empleo y vengan capitales y el país vuelva a reactivarse económicamente. Mire, ya sobre eso también creo que hablamos. Andrés Arauz ya ha presentado un plan respecto de cómo generar empleo, cómo generar 850,000 plazas de empleo, cómo hacerlo además apoyando, por ejemplo, a los microempresarios a copagar la nómina, de tal forma que si los pequeños empresarios contratan más trabajadores, estos trabajadores sean copagados también por el Estado, siempre y cuando también los empresarios se comprometan, por ejemplo, a pagar la seguridad social. De igual manera, ha señalado que se destinará una cantidad importante de recursos, 3,000 millones de dólares, ha dicho, para trabajar conjuntamente con los gobiernos autónomos, con municipios y consejos provinciales, en la generación de obras de infraestructura y con eso también generar empleo. De igual manera, nosotros también emprender distintas actividades para la generación de empleo. Hay un plan detallado para crear en los próximos años 850,000 nuevos puestos de trabajo. Y respecto de la inversión, sobre todo al inversionista, lo que le interesa es que pueda haber, por un lado, la seguridad jurídica y por otro lado también pueda haber mercado interno, que pueda haber consumo interno. Y si una de las cosas que ha planteado Andrés Arauz es precisamente incentivar el mercado interno, esta propuesta de $1,000 a 1,000,000 de familias, no solo beneficia a las familias que peor pasaron en la pandemia, que perdieron su empleo, que perdieron su actividad, o muchas de estas familias perdieron al padre o a la madre que eran el sostén del hogar, pero no solo beneficia estos $1,000 al 1,000,000 de familias, a esas personas que van a recibir ese beneficio, no, esto beneficia a toda la economía ecuatoriana, porque son 1,000 millones que se inyectan en la economía ecuatoriana, y por lo tanto, los comerciantes podrán vender más, las personas que tienen sus negocios informales podrán vender más, quien tiene su negocio de comida, seguramente habrá mayor dinero en la economía y por lo tanto podrán vender mejor también, y con eso ayudamos a que el conjunto de la economía pueda ir desarrollándose. Doctor Virgilio Hernández, a propósito de esta oferta. Al tiempo me estoy quedando casi sin batería. Debemos ir cerrando porque me estoy quedando sin batería. Así, quisiera que termine indicando esta oferta de $2,000, si es posible, si es factible. Indudablemente es factible. Fíjese, ¿qué es lo que vivimos en este país? Cuando destinan 2,000 millones de dólares, no solo para pagar los compromisos de la deuda, sino para anticipar el pago de la deuda, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque los acreedores de nuestra deuda no solo están afuera, los acreedores de nuestra deuda también están aquí, son de aquí, de este país. Y entonces se paga en plena crisis, mientras se caían los ciudadanos, mientras morían los ciudadanos, se anticipa el pago de la deuda externa. Ahí los grandes medios de comunicación no dicen absolutamente nada, pero en cambio, cuando señala que se van a destinar 1,000 millones de dólares para poder invertir en la economía
y financiar a los ecuatorianos y ecuatorianas que peor pasaron en la pandemia, ahí todo el mundo se escandaliza. Esta es una propuesta seria, técnicamente sustentada, no beneficia solo a las familias que van a recibir ese apoyo, sino beneficia a toda la economía ecuatoriana, porque se inyectan directamente a la economía 1.000 millones, que le servirá a la gente que recibe eso para pagar deudas, que le servirá para comprar Así una que, doctor Virgilio Hernández, yo le quiero agradecer por la entrevista. Ojalá como pueda responderme esta última pregunta. ¿Es verdad que si en Ecuador gana Arauz, nos convertimos en una nueva Venezuela o eso es solamente una mentira de campaña? Vea, es que yo sinceramente ya estos temas realmente ya me río porque solo muestran la desesperación. Vea usted que ahora hay grandes letreros, que entiendo que son letreros cuya publicidad es de un gran banco. Ya sabemos todos qué gran banco, ¿no? Que pone que el pueblo decide o tiene una oportunidad, nos convertimos en Venezuela. Son estos cucos con los que de manera permanente quieren asustarnos a los ecuatorianos, ¿no? Vea, ya nosotros tuvimos la oportunidad de gobernar este país y pudimos demostrar que más bien en esos años existió trabajo, la economía estaba mejor, estábamos poco a poco superando los graves problemas que tenemos como país. Esto es indudable. Como me dijo un pescador, precisamente de la provincia de Santa Elena, el país estaba encaminado. Y cuando digo que estaba encaminado, no significa que no hay problemas. Cuando uno está por el camino, uno tiene problemas. Puede caerse en el camino, puede haber un bache, puede haber dificultades en el camino, pero uno se levanta y sigue. ¿Qué es lo que pasó con este gobierno? Que perdió el rumbo. Por lo tanto, lo que se trata es de volver a encaminar el país. Hay que volver a encaminar el Ecuador. Y con eso nos toca ver los grandes problemas que tenemos, los grandes problemas sociales que en este momento existen y poder seguir caminando por la senda del desarrollo, de la justicia, de la paz, poderse seguir caminando hacia un país que se recupere económicamente y que les permita oportunidades a los jóvenes y a todos aquellos que están esperando ese país en el que haya trabajo, en el que paulatinamente también se superen los problemas económicos y todos podamos vivir de manera digna. Así que, doctor Virgilio Hernández, ha sido muy grato conversar con usted a los años y realmente conocer de primera mano sus opiniones sobre los últimos resultados electorales. Muchas gracias por la entrevista, doctor Virgilio Hernández. Muchas gracias a usted, Jacinto. Sí, efectivamente, a los años estaba perdido también usted. Un gusto poder haber compartido ese espacio, un gusto saludar con todos los ecuatorianos y ecuatorianas que en el país, en las distintas provincias y fuera, han tenido la amabilidad de vernos esta noche, de vernos este día. Un abrazo enorme en este día que precisamente, más allá de los convencionalismos, es el día para pensar en los amigos, es el día para pensar en que este país se merece que actuemos por amor, no por odios, no por venganzas, sino básicamente por abrir oportunidades para todos y para todas y para que todos tengamos un futuro digno. De tal manera que le agradezco a usted por el espacio, les agradezco a quienes han tenido la bondad de sintonizarnos. Les digo, además, a los ecuatorianos y ecuatorianas que simpatizan con la Revolución Ciudadana, que en los próximos días seguramente vamos a requerir de su concurso y de su participación para poner veedores en todas las mesas. Es inaudito que se pretenda que se recuente todas las mesas en Guayaquil y el 50% en 17 provincias y que se lo quiera hacer solo con 2 movimientos que están disputándose el segundo lugar. No, creo que tienen que tener derecho a participar todos los movimientos que estuvieron en la contienda y nosotros por lo menos lo vamos a hacer para que se respete la voluntad y el voto de los ecuatorianos. El voto de los ecuatorianos por cualquier organización política, pero tiene que ser ese voto respetado, de tal manera que con seguridad también vamos a recurrir a su aporte voluntario para que puedan ser veedores ciudadanos en esas mesas. Un abrazo enorme, a no perder la fe, a no dejarnos encasillar. Este país no puede seguir pensando en que los problemas son correístas versus anticorreístas. No, en este país, en este momento, lo más importante es cómo logramos una gran unidad nacional para poder enfrentar los grandes problemas que tenemos y juntos
ir venciendo toda la adversidad y pensando en este Ecuador con futuro, en este Ecuador con oportunidades para todos y todas. Esta noche hemos conversado con el doctor Virgilio Hernández, alto dirigente de la Revolución Ciudadana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto.